Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios por ello. Gracias, hermano. Bueno, para los que no me identifican todavía, mi nombre es Isis. No soy de la Ciudad de México, soy del país de México, de la tierra de Oaxaca, nada más que radico junto con mi esposo y mis hijos en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur. Así que cuando gusten, pues visitarnos, ahí tienen su casa. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 21. Si gustan ponerse de pie, ya de ahí los voy a dejar sentados un buen rato, así que si gustan ponerse de pie para acompañarme. Mi versión va a variar un poquito, pero el contenido al final de cuentas es el mismo. Permítanme leerlo para ustedes. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Vamos a orar así como están para iniciar con el tiempo de la palabra. Padre, gracias por este día, gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas. Padre, si hay alguien de los que están aquí presentes que traiga una incomodidad física, te pedimos que tú tomes control sobre su cuerpo y tú obres en sanidad esta mañana y pueda ser bendecido a través de tu palabra y desafiado para vivir en integridad y en obediencia a ella, Señor. Yo te pido que uses mi vida como un instrumento de justicia para bendecir tu nombre y que yo pueda compartir tu palabra, que no sea fuera de ella, Señor, que no sea palabra mía sino tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Le he titulado al sermón de esta mañana: el cristianismo, una cruz compartida. Antes de iniciar en este verso, de adentrarnos a estudiar este versículo, yo quiero que consideremos en qué contexto se da. Si ustedes han leído los evangelios, ¿quiénes han leído ya todos los evangelios? A ver, levanten la mano. ¿Cómo? Hermano, lea los evangelios. Ok, si usted ha leído los evangelios o ha escuchado diferentes sermones acerca de Jesús, va a tener una idea acerca de lo que está sucediendo aquí. Yo te voy a invitar a que tú mantengas tu Biblia abierta y la vayas revisando, y si gustas hacer anotaciones para luego en tu casa estudiar con mayor profundidad. El Evangelio de Marcos, pero este relato de Simón lo señalan 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, y a los 3 los vamos a considerar para tener el mensaje más completo. Pero antes de ello, yo quiero que entendamos el contexto en el que sucede este hecho, y para eso quiero que nos vayamos al libro de Lucas. A ver. Lucas capítulo 22. A partir del verso 39 se desarrolla el relato de unos minutos antes de que Jesús es crucificado. En el verso 39 narra cómo Jesús
se encuentra en el Getsemaní preparándose espiritualmente para el suceso que va a ocurrir en su vida y del cual él está consciente. Y entonces en el Getsemaní ora y trata de recibir esa fortaleza. Y si tú revisas ese pasaje, Jesús está sufriendo en ese momento, está rogando porque el Padre tenga otro plan, está rogando porque cambie el plan, está rogando porque no tenga que morir y no tenga que sufrir el quebranto que está por vivir. Pero a pesar de todo, él termina su oración diciendo: pero hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Y posteriormente, a partir del verso 47, nosotros vemos que se va narrando el arresto de Jesús. Y aquí es donde observamos cómo Jesús, primeramente, cuando es encontrado junto con sus discípulos en ese monte, está con sus discípulos y es arrestado. Pero en el momento que es arrestado, sus discípulos quieren apoyarlo, quieren hacer algo al respecto, y uno de ellos, dice la Biblia, que le mocha la oreja a algunos de los que están ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Dice el verso 50 del capítulo 22 de Lucas: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y Jesús, respondiendo, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Yo me imagino en esa escena que los discípulos se quedaron todos confundidos, porque ese discípulo que le cortó la oreja tenía la intención de apoyar, de mostrarle ese apoyo a Jesús, pero le estaba tratando de mostrar un apoyo sin darse cuenta que la visión de Jesús era cumplir el propósito de su vida, aunque eso fuese doloroso. Los discípulos no lograban comprenderlo, y eso manifiesta que Jesús estaba solo. No sé si tú te has encontrado en una situación en la que, aunque te expliques, la gente no logra comprenderte, no logra entender tu punto, no logra entender tu visión, tu objetivo, tu situación, y te sientes solo. Y solamente Dios te entiende, solamente Dios te comprende, porque aunque te expliques, la gente no te entiende. Y eso te causa cierta soledad, porque dices, incluso tu pareja, por muy amigo íntimo, por muy fiel que sea, a veces no te comprende. Y así estaba Jesús con sus discípulos, sus seguidores, pero no lo comprendían, no entendían el mensaje, no entendían. Todo este tiempo no habían entendido el propósito. Y entonces, a partir de este suceso, los discípulos se dispersan y Jesús se queda solo. Y aquí vemos a Jesús que es custodiado, que es llevado ante Pilato, que es blasfemado. Dice la Biblia que le tapaban los ojos y lo golpeaban y le decían: a ver, dinos quién te golpeó. O sea que pasó por un momento de burla, de abuso, de maltrato. Y en algunos pasajes habla de que su rostro fue desfigurado de aquellos golpes que le dieron. Su espalda fue desfigurada. Lo que estaba enfrentando Jesús entonces era algo demasiado difícil. Y a veces nosotros leemos este pasaje y siempre pensamos en su divinidad. No, pues es Dios. Pero recordemos que Jesús está enfrentando esto como hombre, como ser humano, como tú y como yo. Jesús está sufriendo físicamente los golpes, el desprecio, la burla, porque el tipo de muerte al cual ha sido condenado es un tipo de muerte que avergüenza, que no honra.
Pero además de eso, emocionalmente está siendo tocado, zarandeado, porque ninguno de sus discípulos se quedó con él. Si nosotros vamos al capítulo 22, verso 33, Pedro le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también, ¿a dónde? A la muerte. ¿Y dónde estaba Pedro? Brilló por su ausencia. Estaba viviendo un momento de confusión. El punto es que no estaba ahí. Entonces yo quiero que visualices esa escena. Jesús está siendo como un payaso ante todo el público. Está haciendo una demostración del poder de los judíos y que él no tiene poder. Lo llevan incluso ante Pilato y él está esperando ver sus manifestaciones, pero no. Lo ve débil, lo ve lastimado, lo ve golpeado, lo ve destruido. Ve, se podría decir, la peor versión de él. Y ahí está Jesús. Emocionalmente él está solo. Y yo me pregunto, ¿y su madre? Si nosotros vamos al momento en que Jesús es crucificado, recordamos una escena donde Jesús le dice al apóstol: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Eso quiere decir que la madre de Jesús estuvo cerca, estuvo ahí. Incluso hay unos pasajes que señalan, creo que es Marcos el que lo dice, Marcos 15, que no solamente iba él, sino iba un pueblo, iban mujeres atrás de él llorando. Lloraban, les dolía la situación. Sin embargo, en todo el relato no se manifiesta nadie que se levante y diga: lo que ustedes están haciendo es injusto. No sé si ustedes han visto escenas, ahora es muy señalado, muy nombrado el bullying. ¿Han escuchado del bullying? Y entonces en las películas o en algún programa hacen referencia a esta situación, y para animar a la gente a que no se quede callada cuando vea que están siendo abusada otra persona, ¿verdad? Jesús no solamente vivió bullying, sino maltrato, abuso de poder. Pero nadie, ni su madre, levanta la voz a favor de Jesús. Ahí estaba, sufría. Yo me imagino a María sufriendo, porque ¿qué madre no va a sufrir de ver a su hijo sufrir? Sin embargo, no levantó su voz. Había mujeres llorando, pero nadie levantó su voz. Nadie dijo: esto que él vive es injusto, y se metió, sino que todos resguardaron su pellejo. Seamos sinceros. Confusión, miedo, lo que sea, pero todos se resguardaron. Tuvieron miedo, no supieron qué hacer. Y es interesante porque es en este contexto en donde Jesús está siendo golpeado, en donde Jesús va caminando con su cruz, desgarrado de la espalda, cansado, agotado. Y de pronto se topa con este hombre que leíamos al principio, Simón de Cirene. Y la Biblia señala a Simón de Cirene, es decir, no era de ahí, era de Cirene. Como dicen por ahí, no tenía vela en el entierro. Es interesante porque Jesús era famoso en ese tiempo. Y para cuando se topa con Simón, yo estoy suponiendo que el chisme ya corrió,
que de alguna manera entre las familias se está diciendo: ¿sabes lo que está pasando? Están ejecutando, están matando a Jesús, al que hacía milagros, al que sanaba a los enfermos, lo están matando. Posiblemente desde la mañana esa información corría por todas las casas, incluso en las ciudades vecinas. Entonces posiblemente a Simón en algún momento le llegó la información, pero Simón siguió con su vida, porque dice la Biblia que Simón venía ¿de dónde? Vaya a su Biblia. Venía del campo. Venía del campo, es decir, que él se levantó, se está acabando el mundo, ni modos, yo sigo con mi vida, y se fue a trabajar al campo. Y después de un día de trabajo, vemos que Simón viene cansado. ¿Quién viene relajado del trabajo en el campo? Trabajo de campo. Y los historiadores señalan que muy posiblemente era acarrear madera. Entonces él venía cansado ya. Y de pronto en su camino se topa con este suceso donde llevan a Jesús con la cruz. Y la Biblia no señala que él se haya ofrecido, sino que fue obligado. Pero también manifiesta que él no tuvo oposición. Quizás él no había tenido un encuentro con Jesús antes. Quizás él no había hablado con él o no lo había escuchado antes. No se menciona a Simón antes, pero ahí está. Él no está recibiendo un milagro de Jesús. Él lo está viendo tronado, él lo está viendo acabado, pero muestra actos de humanidad. Y entonces cuando es obligado a cargar la cruz, él se dispone y lleva esa cruz. Recordemos a los ladrones que señala la Biblia que estaban al lado de Jesús. ¿Qué hizo uno de ellos? Se enojó y le peleó a Jesús. Miran, deberías de librarnos de aquí, que no sé qué. Pero la Biblia no dice que Simón se haya quejado y le haya dicho: por tu culpa vengo del trabajo, vengo cansado, yo tengo mis propias broncas y tener que venir a cargar tu cruz. No se señala alguna queja de Simón. Eso infiere que Simón tomó esa cruz. Yo visualizo entonces a Simón, un hombre que sabía acerca del cansancio, acerca de lo difícil que era cargar madera, y ver a Jesús en esa condición, y dijo: bueno, estoy cansado, pero realmente es difícil para este hombre. Y es interesante porque Marcos señala: Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y tenemos que entender que el evangelio de Marcos se escribe de 64 a 70 años después de Cristo. Es decir, que para los 64 o 70 años después de Cristo, Alejandro y Rufo son personas importantes en el cristianismo, porque Marcos está enfatizando. Acuérdense, el Simón de Cirene que está ayudando es el papá de Alejandro y de Rufo, o sea, el que ustedes conocen. A mí me llama la atención porque estos dos hombres de alguna manera son importantes para el cristianismo en esa época. Pero el encuentro que ellos tuvieron con Jesús posiblemente se derivó a ese encuentro que tuvo Simón con Jesús, a ese encuentro que tuvo su padre con Jesús. Y a partir de ese encuentro, la Biblia relata que posiblemente este Alejandro y Rufo sea el que mencionan en Romanos y en Hechos, cuando está Alejandro, cuando están peleando con la diosa Diana,
y Rufo se refieren al hombre escogido de Dios junto con su madre. Entonces yo pensaba, el acto de Simón de Cirene trajo bendición, trajo salvación a toda su casa. Sus hijos fueron cristianos prominentes, de ejemplo, de testimonio. Por algo se les está mencionando enfáticamente, por algo se hace un paréntesis y se menciona el padre de Alejandro y de Rufo. Y hasta aquí vamos con este relato de Simón. Cuando yo leí este pasaje, me llamaba la atención dos aspectos que quiero que nosotros apreciemos en esta mañana. El primero es esa disposición de Simón por ayudar. Cuando Dios me habló en lo personal a mí con este verso, como yo les mencioné el jueves a los que pudieron acompañarnos, ya sea por las redes o en presencial, mi esposo tuvo un accidente en su deportiva, en sus piernas, y a partir de eso cambió nuestra forma de vida. Mi esposo siempre ha sido un hombre independiente y yo muy independiente, entonces los dos como que nos resolvemos nuestros asuntos. Pero a partir de que él se lastima, pues él necesita que alguien le apoye, porque no podía caminar. Lo operaron 3 veces, así que en las 3 operaciones me ha cambiado todo. Y apoyar a una persona que vive un proceso de ese tipo es pesado. El que vive el proceso sufre, sufre mucho. Para mi esposo a sus 35 años tener ese tipo de lesión y tener que pedir ayuda y no poder caminar y tener la esperanza de recuperarse y batallar y lidiar con el dolor constante en sus rodillas, un dolor insoportable. Pero para quienes acompañamos a las personas que pasan por ese proceso doloroso, también es difícil. Y en mi caso, me movió toda mi vida que ya tenía acomodada. Ya sabía yo cómo vivir, y de repente ese suceso me movió todo mi funcionamiento familiar. Nosotros todavía estábamos pastoreando en la ciudad de Los Mochis, así que yo tuve que hacerme cargo de la iglesia hasta donde pude. Tuve que atender a mi esposo y apoyarle, y en ese tiempo yo estudiaba a la universidad, y entonces echarle ganas con la universidad. Y tenemos 2 hijos, una niña ahorita ya tiene 14 y el niño 10. Y entonces me sentí rebasada con todo lo que tenía que enfrentar. Y yo sabía que lo que mi esposo estaba viviendo pues no era ni su culpa ni la mía, pero era algo que estábamos viviendo. Era muy difícil. Y cuando yo leí este pasaje que decía que pasó Simón y fue obligado a llevar la cruz de Jesús, yo le dije a Dios, así me siento. Estoy siendo obligada a llevar esta cruz. Yo estoy completa todavía, pero estoy siendo obligada por la vida a apoyar a mi esposo en este suceso. Porque tú puedes caminar rápido, pero tienes que acompañar al que camina lento, entonces tienes que caminar lento. Y hablando físicamente, y hablando emocionalmente, y hablando en todos los aspectos. Y es que así como Simón, a veces la vida te obliga, porque no hubo disposición de otros para ayudar, y quedaste tú nada más.
Y ante esa situación tú tienes dos opciones, porque la realidad es que somos retados por la vida u obligados muchas veces a apoyar con la cruz de nuestro hermano, de nuestro prójimo, y no necesariamente cuando está resuelta nuestra vida, sino en medio de nuestra propia crisis y cansancio, tal como Simón. Simón no venía descansado, no había dormido todo el día y dijo, bueno, llevar la cruz, vamos, yo te ayudo. Él venía cansado y él fue escogido para eso. Y es que en la vida nos vamos a encontrar con situaciones similares. Entonces el primer reto que tenemos es que ser capaces de apoyar con la cruz de nuestros hermanos, aunque sigamos con la nuestra. Y eso habla del amor de Dios en nuestras vidas. Porque hoy en día vivimos en un mundo sumamente egoísta. Lo que te dé placer a ti, hazlo. Lo que te haga sentir bien a ti, hazlo. Lo que te beneficie a ti, hazlo. Todo gira en torno a uno. Pero la vida del cristiano no puede y no debe avanzar de esa forma. La vida del cristiano es una vida donde la cruz se comparte, donde compartimos el dolor de nuestro hermano, donde compartimos la crisis de nuestro hermano. Pero no solamente la vamos a compartir viendo de lejos y llorando y diciendo pobre, sino haciendo algo a su favor, tal como lo hizo Simón de Cirene, que no obstruyó la misión de Jesús, sino se unió y colaboró con Jesús, llevando esa cruz. Le ayudó a cumplir la misión que Dios le había encomendado a Jesús. Y si nosotros lo vemos así, fue una bendición grandísima, porque él tuvo la disposición de ayudarle a Jesús en su peor momento en la humanidad. Él tuvo la disposición de llevar esa cruz aún cuando no estaba recibiendo ningún milagro. Muchas veces Jesús les dijo a sus seguidores: ustedes me siguen por lo que reciben de mí, porque yo les doy alimento. Pero aquí vemos a Simón de Cirene, que no recibió nada de él. Él viene cansado, pero viene dispuesto. ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a ayudar al prójimo mientras no estemos bien? Yo voy a dar cuando ya esté mejor. Hombre, el sufrimiento que traigo yo, estar ayudándole en el sufrimiento al otro. Pero el cristianismo nos reta a compartir el dolor, a compartir la cruz de nuestro compañero, de nuestro prójimo. El amor de Dios debe ser tan grande en nosotros que debemos ser capaces de orar a Dios y decirle: Padre, mi hermano, mi hermana está sufriendo, permíteme ayudarle con esa carga. Permíteme incluso sentir un poco de su dolor para que su dolor mengue. De alguna manera apoyarle, de alguna manera ir ahí, sin palabras quizás. Fíjese, Simón no le dijo nada a Jesús, no le dijo ni bien hecho ni ánimo, tú puedes, no. Solamente cargó la cruz de él y fue suficiente. Porque a veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Nuestros hechos fortalecen más que nuestras palabras. Así que el primer reto de esta mañana es que mires a tu alrededor. Deja de vivir ensimismado en tus problemas. Deja de vivir ensimismado en tu situación. Necesitas pensar en el prójimo.
Y si hay algo que esté en tus manos hacer para apoyar al prójimo y para ayudarle a que él logre cumplir con la misión que Dios le ha encomendado, no te detengas, hazlo. Hazlo. No porque te sobren las fuerzas, sino porque aún puedes hacerlo. Y la segunda enseñanza que yo veo en este suceso es ese acto de humildad de Jesús. Pensemos por un momento, Jesús va camino a cumplir con la misión de salvar a la humanidad completa. Y ese proceso implica que Él cargue su cruz y sea crucificado y muera por la humanidad. Pero Jesús es capaz de reconocer que el cristianismo no se vive de forma solitaria, que nos necesitamos los unos a los otros y que es necesario ser lo suficientemente humilde para decir no puedo, para dejarse ayudar por el prójimo. Porque muchas veces se nos ha enseñado a, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Sobreponte, y nos exigimos más de lo que podemos dar. Que no se nos olvide que somos humanos. A Jesús no se le olvidó que era humano. A Jesús no se le está olvidando que ya no puede, que ya no aguanta la cruz. Él no dijo, no, esto es mi cruz, este es mi dolor, en esta bronca me metí yo me la llevo. No se entercó, fue humilde y dejó que le ayudaran con la cruz. Y eso también resulta muy interesante para nuestras vidas, porque si Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se dejó ayudar por otros, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Es una aberración, es un error querer vivir la vida cristiana de forma individual, solitaria. Somos una familia en Cristo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros y dejarnos apoyar. Se necesita humildad para dejarte ayudar. Se necesita humildad para reconocer que no puedes. Pero necesitas hacerlo. Porque vas a resultar bendecido con la ayuda. Y aquella persona que te ayude también resultará bendecido, como sucedió con Simón. Es cierto, nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nosotros nada más nos aferramos a Cristo y a veces no nos acercamos con el prójimo. Pero debemos entender que Dios nos hizo como un cuerpo a toda la iglesia, que nos unió para ayudarnos unos a otros. No te dio todas las capacidades a ti, todas las habilidades, no. A todos nos dio diferentes capacidades y habilidades. ¿Por qué? Para que necesitemos de los demás. Así que esta mañana yo quiero retarte. Yo no sé cómo estás viviendo tú. Yo no sé en qué condición te encuentras tú. Si estás cansado como Simón o si estás devastado como Jesús. No sé en qué situación te encuentras, pero tú sí lo sabes. Y es necesario que reconozcas en la situación en la que estés. Y si tú estás devastado,
atrévete a dejarte ayudar. Atrévete a pedir ayuda. Y si tú estás cansado, pero aún puedes hacer algo, como Simón, levántate esta mañana y busca a aquella persona. Yo sé que estamos en tiempo de COVID, así que mantén tu distancia, pero busca a una persona que Dios ha estado poniendo en tu corazón y que de alguna manera te has resistido. Yo quiero invitarte a que vayas con esa persona y busques la manera de comprometerte en ayudarle en su proceso. ¿Te animas? Vamos a ponernos de pie. Es necesario que entendamos que el cristianismo es una cruz compartida. No pienses tanto. Lo que nos pasa cuando nosotros queremos dar una ayuda es: ¿y si se enoja? ¿Y si se siente? ¿Y si se molesta? ¿Y si esto? ¿A poco no? No pienses tanto. Piensa: quiero ser de bendición. Ve con una persona y dile: he visto tu sufrimiento, he visto tu lucha, y estoy orando por ti y voy a hacer esto por ti. Anímate, que la palabra surge efecto en tu vida, que no pase de largo. Anímate. Y si estás quebrado, si estás derrotado, yo te invito a que pases a este altar y yo quiero orar por ti. Si estás en una situación como la estuvo Jesús, en ese momento tan difícil, pero aún dispuesto a cumplir con la misión, que se siente cansado y devastado, que se siente tronado, que camina con la viada, pero se siente tronado, pero en su corazón está latiendo ese deseo de cumplir con el llamado que Dios le dio, que en su corazón sigue latiendo el deseo de cumplir con el propósito que Dios le dio. Si tú estás así, no te detengas y ven a este altar. Quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Y quiero que los que se queden sentados o se queden en su lugar, extienda su mano, si no se quiere acercar, pero extienda su mano hacia uno en particular de aquí y ore por esa persona. Señor, tú nos puedes entender bien, Jesús. Cuando en nuestro corazón está ese deseo ferviente de cumplir con el llamado que tú nos hiciste, cuando en nuestro corazón está ese deseo ferviente de obedecer a tu voz, pero nuestras fuerzas se han agotado, pero hemos sido rebasados por las situaciones, hemos sido golpeados en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestras emociones, pero aquí estamos. Aquí está tu iglesia, que a pesar de los golpes que ha recibido, te está diciendo esta mañana: aquí estoy, papá, voy a cumplir con el llamado que tú me diste. Y aunque me duele el alma, y aunque siento que no puedo, aquí estoy, papá. Yo te amo y te voy a servir. Pon ese Simón de Sirene en mi camino que me ayude con la cruz, porque solo o sola no puedo, porque es muy pesada esta cruz. Yo te pido por estas hijas tuyas y estos hijos tuyos. Tú conoces su transitar, tú has visto su lucha diaria, tú sabes la crisis en la que ellos se encuentran, tú sabes el momento en el que ellos están viviendo, y tú conoces su corazón. Tú conoces su corazón, papá.
Para ti no es oculto lo que hay en nuestra alma. Levanta al caído. Dice tu palabra que si el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y tus hijos, tu iglesia, no quedará postrada, porque tú sostienes su mano. Tú los levantarás y tú los llevarás a cumplir con esa misión que le has encomendado. Tú los levantarás en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Padre. Yo te pido por estas familias. Yo te pido por cada uno de ellos, que en una forma simbólica pasaron a este altar y te dicen: yo no puedo. Yo no puedo, papá. He sido rebasado. Yo no puedo. Ayúdame. Ayúdame. Dame fuerzas que solamente pueden venir de ti. Sosténme de tu mano. Agárrame tú a mí, porque yo puedo soltarme. Pero si tú me tomas de la mano, nada ni nadie me va a arrebatar de ahí. Tú eres ese Dios. Tú eres ese Dios que nos sostiene. Permite que ellos puedan sentir tu mano de poder, que ellos puedan sentir tu abrazo. Yo bendigo a cada persona que está aquí. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo sus familias. Yo bendigo el ministerio que tú has puesto en sus vidas. En el nombre de Jesús, yo bendigo sus vidas. Tú tienes planes de bien y has de cumplirlo. Yo bendigo a tu sierva, Señor. Yo bendigo a su familia, a sus hijos, a Baruch, a Elena. Yo los bendigo, Señor, y yo creo en tus promesas para su vida. Que tú la has traído a este lugar con un propósito de bien y no de mal. Que tú has de levantar sus fuerzas y sus brazos caídos, y tú has de llevarla a cumplir con el propósito por el cual ella está aquí. Porque tú eres su Dios, porque tú no la has abandonado, porque tú tienes ese plan de bien y no te has olvidado de ella y de su descendencia. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mi pastor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Reconforta su cuerpo, reconforta su alma, reconforta su vida, Señor, su esposa. Bendícelos. Bendícelos. Yo les voy a pedir a algún consejero, algún hermano que tenga bien venir a orar por su pastor y por su pastora. Señor, bendecimos a tus hijos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus ministerios. Señor, obra en sus corazones y fortalécelos, levántalos en el nombre de Jesús. Que así como mandaste a ese Simón de Cirene para que le ayudara a cumplir con ese propósito, hazlo con ellos. Pon esos Simón de Cirene en sus vidas para que lleguen al cumplimiento del llamado que tú les has hecho, en el nombre de Jesús. Y que su fe cada día sea más y más y más fortalecida, y que tu gloria sea manifiesta a través de ellos, en el nombre de Jesús. Porque creemos en tu palabra que dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los que sufren, porque ellos verán a Dios. Ellos han de verte a ti en sus vidas, en su familia, en su matrimonio. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Y bendigo a cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús, bendigo a cada mujer, a cada joven, a cada varón. Padre, toca sus vidas, toca sus vidas, y que ellos sean fortalecidos en su alma, y que ellos sepan que tú no los has abandonado, y que ellos sepan que pueden seguir confiando en ti. Gracias, gracias, Padre, gracias. Yo te pido que levantes tu mano y, a pesar de todo lo que hayas estado viviendo, le des gracias a Dios y le digas que lo amas. Porque no hay cosa más linda que uno puede hacer que en medio del dolor de uno le diga: Padre, yo te amo.
me duele, quizás estoy cansado, cansada, pero te amo y eso no lo va a cambiar nada. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Cuando me escuchas y cuando no. Cuando me atiendes a lo que te pido y cuando no lo haces. Porque decidí amarte. Porque en realidad yo ya estoy en deuda contigo. Porque desde que estaba en el vientre de mi madre tú estabas ahí. Me debo a ti. Me debo a ti, papá. Vivo, respiro y avanzo porque tú estás en mi vida. No nos dejes de tu mano. Mientras tú vayas conmigo, yo seguiré avanzando. Dile al Padre, mientras tú vayas conmigo, yo seguiré avanzando. Dilo por fe, mientras tú vayas conmigo, yo seguiré avanzando. Yo seguiré mi camino. Mientras tú vayas conmigo, yo voy a cumplir con tu misión. Mientras tú vayas conmigo, no importa la prueba, no importa la lucha, yo creo en ti. Mientras tú vayas conmigo, seguiré avanzando, papá. Gracias. Gracias. Gracias, te amamos, Dios. Te amamos y te bendecimos. Te amamos y te glorificamos porque tú eres bueno, porque tú eres real, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y eres nuestro Rey. Bendito y alabado sea tu nombre. Vamos a brindarle unos aplausos a Dios en agradecimiento, porque a pesar de lo que vivimos mundialmente en estos tiempos, Él no nos ha dejado. Él nos sigue teniendo con vida. Dios te bendiga, mi hermano. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra. Dios me los bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.